Este es un programa de especialización que ya se viene dictando hace muchos años, como lo repito, en alianza entre Universidad de Piura y PMB, y que ha ido evolucionando con el tiempo, manteniéndose, es decir, con todas las nuevas tendencias de gestión, compras y adquisiciones, y siempre relacionado o basado en lo que se conoce como las mejores prácticas o las buenas prácticas de la dirección de proyectos, de contratos o de la gestión de procura. Un término engloba todos estos conceptos: contratos, compras y adquisiciones. Entonces, es importante hoy en día tener en cuenta que estamos en una etapa de la humanidad en la cual están ocurriendo cosas muy importantes, cosas trascendentales, cosas que jamás habían ocurrido antes, por lo menos en el tiempo de vida que tenemos cualquiera de nosotros, y que está conllevando a que en cualquier momento vaya a haber un despegue. Es decir, en el momento en que la situación mundial se normalice, va a haber un despegue en lo que es proyectos, en lo que es ejecutar proyectos. Ya se ha visto pues la necesidad de determinado tipo de obras, de proyectos como hospitales, como escuelas, como centros, vías de comunicación, etcétera. Y esto va a hacer que exista una gran demanda en lo que es procura, en lo que es contratos, compras y adquisiciones. Y por eso hoy en día pues relevancia especial esta especialidad. Eh, la charla va a tener estos puntos que vemos en pantalla. ¿Cuál es el mercado que existe hoy en día, ¿no? Con estadísticas incluso un poco pre-pandemia? ¿Cuáles son los problemas que habitualmente enfrentamos cuando se trata de comprar, de contratar, de adquirir? Eh, y, y no solamente el hecho de comprar o adquirir, sino el hecho de gestionar después ese proyecto, esa obra, esa compra, que forma parte de un contexto mayor, de un contexto global, que es justamente un proyecto. Y esto se condice con lo que se llaman las mejores prácticas del project management o dirección de proyectos, y evidentemente pues de la gestión de contratos. Entonces, el enfoque que nos vamos a dar al programa de especialización de la Universidad de Piura es el de las compras relacionadas con la ejecución de proyectos. Pueden ser proyectos de tipo, proyectos de ingeniería, proyectos de cualquier otra índole, proyectos sociales, educativos, proyectos. Basta que exista el concepto de proyecto para que también aparezca o existe esta necesidad de la gestión de contratos. Entonces, si bien quizá va a parecer que hay un mayor énfasis en contratos de ingeniería, contratos de construcción, en realidad todos los conceptos que vamos a ver en el programa de especialización son aplicables a todo tipo de proyectos, son aplicables a todo tipo, y la idea es compartir esto con distintos trainers o distintos profesores, que cada uno va a tener su propia visión respecto a este complejo sistema o mundo de la gestión contractual. ¿Bien? Entonces, dicho esto, vamos a enfocarnos en esta charla un poco en lo que es la estrategia de ejecución de un proyecto, cómo se ejecuta un proyecto y cuál es la relevancia, la importancia que tiene la compra, el contrato, las adquisiciones dentro de los proyectos. Además, vamos a ver que existen una diversidad de modelos de compra, modelos de contratos. Se trata de la obra pública, hablamos de la ley de contrataciones del Estado, que se encarga de normalizar o de normar, por ser más claro con el término, lo que son los bienes, los servicios y las obras. Pero también se está viendo, como les decía hace un rato, que por la necesidad que va a aparecer, que ya está apareciendo realmente, de ejecutar proyectos de gran envergadura, proyectos de gran magnitud, de gran importancia, vamos a utilizar otros modelos, modelos internacionales, modelos que se están usando en todo el mundo, como por ejemplo el modelo FIDIC, el modelo NEC, que vamos a mencionarlos muy rápidamente y que claramente, evidentemente, van a formar parte del curso, ¿no? Del programa de especialización. Para finalmente ver en qué consiste este temario del programa de especialización y cuáles son los beneficios que ustedes pueden obtener por el hecho de inscribirse, por el hecho de participar, por el hecho de matricularse en nuestro programa. Entonces,
¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo en tema de adquisiciones, bienes y servicios para proyectos? Estamos hablando, pues, el Perú, evidentemente, pues está en un contexto de la economía mundial, y que en temas de importaciones, se habla de una, un monto importante, estas estadísticas del 2021, de importaciones, es decir, de compras de productos, ¿bien? 9.000 millones, 6.000 millones, 8.000 millones, ya tenemos cerca de 30.000 millones de dólares, 30.951 millones de dólares, solamente en importaciones, solamente en traer cosas al Perú que son necesarias para el desarrollo, para el crecimiento. Muy bien. Dentro de estos montos, vemos la gran importancia de lo que son las obras, el 46% de este monto serán obras, mientras que los bienes y los servicios, estamos hablando de montos importantes como 21 y 30, casi 30%, y la parte de consultoría de obras estamos hablando de cerca de 1.000 millones de soles. Entonces, la información que manejamos hace notar la gran importancia que tiene o que va a tener el de proyectos, el manejo de compras, el manejo de contrataciones. Y esto es solamente a nivel público, esto es solamente a nivel del Estado peruano. Entonces, ¿qué pasará pues con la industria privada? Todos estos principios, estos conceptos que vamos a hablar, son válidos tanto para la parte pública como la parte privada. Por ejemplo, los modelos CIVIC, los modelos NEC, se usan indistintamente, y cuando se trata de la obra pública, hablamos de la ley de contrataciones. Entonces, este gran volumen de compras, de contratos, no es lleno de problemas que son propios, que son prácticamente inherentes a la especialidad de compra, ¿no? A la especialidad de comprar, de contratar. Uno tiene que ver con lo que se conoce como el performance o el desempeño, es decir, la efectividad, ¿no? La efectividad que se traduce en problemas tales como la demora en las entregas, los transportes, los tiempos de respuesta, coordinaciones ineficaces. Entonces, la idea de manejar las buenas prácticas es justamente poder enfrentar estos problemas de desempeño a partir, pues, de definiciones importantes como el alcance, los presupuestos, los plazos, los riesgos. Entonces, todo esto, este manejo profesional de los principales indicadores, los principales parámetros que definen un proyecto y que necesariamente asociados a las compras, los vamos a ver en extenso el curso, la especialización. Otro tema importante es el tema de los costos. Existe un gran movimiento de dinero, ya vieron los montos de dinero de los que se habla, y que son relacionados, pues, con los equipos y los materiales, que muchas veces requieren de cierta urgencia, como hoy en día estamos viendo, y las sanciones o de alguna manera las providencias, ¿no? O los cuidados que tienen las organizaciones para poder proteger sus inversiones a través de penalidades. Pero así como hay penalidades, también hay penalidades que no se ejecutan. Es decir, el hecho de que una compra pueda resarcirse de alguna manera por algún defecto a través de una penalidad, implica que la penalidad también, pues, tiene que tener un modo, una manera de ejecutarse, ¿no? Ejecutarse significa cobrar. Como muchas veces problemas con la... entonces, si no hay un buen control de calidad, si no hay, y más que un control de calidad, un tratamiento de la calidad. Es decir, ¿cómo nos aseguramos que el producto que vamos a recibir va a tener la calidad deseada? La calidad tiene que ver con el desempeño, la calidad tiene que ver con la operación, con la productividad, con aquello que va a funcionar. Entonces, si el producto que compramos funciona como tiene que, produce lo que producir, lo que tiene que rendir, entonces estamos hablando de calidad. Pero asociado a esta calidad, también los conceptos posteriores a la implementación. Es decir, una vez que una instalación, un equipo, una planta queda instalada y queda funcionando,
no basta con eso. También parte de las compras, parte de las adquisiciones, consiste en garantizar que esto va a seguir funcionando, por lo menos por el tiempo de su vida útil, ya que son grandes inversiones de dinero y no pueden ser grandes inversiones de dinero para muy poco tiempo. Lo cual hace importante la definición de los alcances. ¿Qué cosa es el alcance? ¿De qué hablamos cuando hablamos del alcance? En pocas palabras, yo lo describiría como qué hacer. Todo lo que uno tiene que hacer corresponde o constituye lo que es el alcance. Es decir, si a mí me dicen, quiero que construyas mi casa, perfecto, pero ¿qué cosa es todo lo que tengo que hacer en tu casa? Tengo que darla, tengo que apoyarte en obtener permisos, licencias de edificación, o simplemente tú me vas a entregar todos los planos, todo saneado, y yo voy a empezar a construir. Y una vez que esté construida, ¿quieres que la equipe? ¿Quieres que la o eso te vas a encargar tú? Entonces, esa definición de alcance limita o define los límites de lo que un contratista tiene que entregar. Entonces, si no hay un alcance bien definido, si el contratista, el proveedor, el ejecutor, no tiene claro qué cosa es lo que tiene que hacer, entonces esto es una fuente pues, de controversias, es una fuente de problemas, de insatisfacciones. Por lo tanto, vamos a aprender en esta sesión cómo definir claramente el alcance, qué se necesita para poder hacer una definición completa, correcta y suficiente del alcance. El alcance del proyecto, el alcance de la compra, el alcance del producto, el alcance del servicio. Entonces, vemos pues que un proyecto es un conjunto de productos y servicios que es necesario que queden bien definidos, porque cada uno de estos productos y cada uno de estos servicios probablemente va a requerir, va a necesitar de un contratista, de un proveedor, de un ejecutor. Entonces, en esta relación que se inicia a partir de definirle o solicitarle a un contratista, a un proveedor, el alcance, se genera otra obligación por parte del propietario, del dueño, que es pagar. Entonces, si el dueño no tiene bien definido el tema de pagos, no tiene claramente definido sus flujos de caja, sus niveles de financiamiento, sus posibilidades de pago, entonces también puede suceder que el contratista está trabajando y el cliente no le paga. Y si el cliente no le paga, el contratista va a dejar de trabajar y entonces va a haber un problema, ¿no? Entonces, la definición de los costos, la definición de los pagos, la definición de los flujos de caja, es importante y esto es tratada. Además, cuando hablamos de pago, estamos hablando de pagar el valor de la compra. Pero también vemos que es muy frecuente, no tiene nada de extraño, que ese valor se modifique y por lo tanto se producen los famosos adicionales, ¿no? Los trabajos adicionales que si no tenemos bien definido el alcance, evidentemente que no vamos a poder identificar si un trabajo es adicional o no. Entonces, todos estos problemas ocurren, todos estos problemas son frecuentes, son recurrentes, seguramente para muchos de ustedes resultan familiares. Por lo tanto, la idea pues, del programa de especialización es los conceptos y más que eso, entender la manera de manejarlos, ¿bien? Con mejores posibilidades de éxito. Siempre van a existir inconvenientes, pero la idea es que tengamos mejores probabilidades de éxito. Entonces hay ciertos ejes dentro de lo que llamamos las mejores prácticas, ¿bien? O las prácticas recomendadas. Entonces hay unos conceptos básicos que los da el PMI, el Project Management Institute, y se difunden a través de programas como este, donde la Universidad de Piura genera o produce o organiza estos programas de especialización, y empresas como la nuestra, como PMB, que de proveedores de educación que manejan desde el punto de vista de la capacitación y de la práctica estos conceptos y por lo tanto estamos en capacidad de compartirlo, de explicarlo, de dar ejemplos, de ponerlo en práctica. Muy bien. Y asociado a esto
vamos a ir orientados hacia la forma de contratar, como está mostrado aquí en la lámina, pero puede ser Ley de Contrataciones del Estado, puede ser NEC, puede ser asociaciones público-privadas, puede ser concesión. Entonces quiere decir que hay una serie, un conjunto de estándares, de prácticas, de modelos de compras y contrataciones que permiten manejar correctamente el concepto de compra. El concepto de compra, el concepto de adquisición. Vamos a mencionar muy rápidamente lo que es FIDIC y lo que es NEC. Pero antes de eso, veamos qué son estas mejores prácticas, estas buenas prácticas de la dirección de proyectos o project management. Muy bien. El project management o la dirección de proyectos es una especialidad. Es una especialidad que, o más claramente, es una disciplina, por lo tanto hay que estudiarla, que comprende el uso de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para llevar a cabo los proyectos y cumplir con los objetivos del proyecto. Entonces, cuando hablamos de habilidades, conocimiento, habilidades, técnicas y herramientas, estamos hablando de un conjunto importante de elementos. El conocimiento es el que podemos adquirir a través de cursos, a través de la formación, a través del estudio, a través de la lectura, porque es una disciplina, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo. Tiene un fundamento, una base práctica importante, y por eso es que a veces todos estos conceptos de dirección de proyectos, si es que estamos acostumbrados a trabajar en proyectos, nos suenan muy familiares, ¿no? Y de repente nos ponemos a pensar y decimos, pero eso yo ya lo sé, pero eso yo lo hago, pero eso es obvio, pero eso es así. Y a veces no es tan así. Es verdad que es obvio, es verdad que tiene sentido, es verdad que así se tiene que hacer, pero conocerlo en forma estructurada, conocerlo en forma organizada, sistémica, esa es parte de este conocimiento. Cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de habilidades de manejo interpersonal, por ejemplo, trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo de conflictos, comunicación, etcétera. Entonces son liderazgo, entonces son habilidades que es necesario tener y tener para poder manejar un proyecto, porque un proyecto es una relación entre personas. Las técnicas son diversas, existen muchas técnicas, por ejemplo, la técnica del método de la ruta crítica para presupuestación, las técnicas para hacer análisis de riesgos, las técnicas para hacer compras. Pues todas esas técnicas, la propia técnica de la ingeniería de un proyecto, ¿no? La parte ya más dura de un proyecto, y las herramientas como por ejemplo un MS Project, un Primavera Project Planner, o un S10, o una planilla Excel, inclusive es una herramienta. Muy bien. Entonces, todo este conjunto se resume o se basa en procesos de dirección de proyectos o de gerencia de proyectos. Bien. Entonces, los procesos nos dicen todo lo que se recomienda en un proyecto. Y estos procesos están organizados en lo que se llaman los grupos de procesos y las áreas del conocimiento. Si ustedes aprecian, hay una buena cantidad de procesos en el grupo de planificación. Exactamente 38 procesos, de las 24 corresponden a la planificación, lo cual nos dice la importancia, la gran importancia que tiene la planificación de un proyecto. ¿Bien? El grupo de proceso tiene relación con un evento, un instante, un momento, un tiempo en el que se hacen las cosas. Entonces, en algún momento yo inicio mi proyecto, lo planifico, lo ejecuto, lo controlo y finalmente lo cierro. Pero estos tiempos no son sucesivos, uno después del otro. Son absolutamente interactivos, porque yo inicio, pero ya tengo que estar dando. No puedo estar planificando y no estar ejecutando. Yo tengo que estar ejecutando en la medida que estoy planificando. Finalmente, si estoy ejecutando, tengo que controlar. Bien. Y finalmente, cuando el proyecto termina, voy cerrando. Y esto se hace a través de lo que se llaman áreas del conocimiento.
la integración, el alcance, el cronograma, los costos, que son 10 áreas del conocimiento, donde la primera, que se llama integración, lo que hace es justamente integrar a las otras 9, a las 9 que vemos a continuación. Muy bien. Y dentro de estas áreas del conocimiento, una de las áreas del conocimiento de mucha es la gestión de adquisiciones. Y dijimos hace un rato, gran parte del proyecto, yo diría casi la totalidad del proyecto, se hace a través de compras, a través de contratos, a través de servicios. Por eso es de especial relevancia el tema de las adquisiciones en la dirección de proyectos. Muy bien. Entonces, en el programa, en el curso, estudiamos todos estos procesos y enfatizamos en la parte de adquisición. Es decir, hacemos una mirada bastante detallada de cada uno de los procesos, pero con mayor énfasis claramente en las adquisiciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo entendemos esta combinación, ¿no?, de las mejores prácticas con estos modelos? Existen varias maneras o varias formas de enfocar un proyecto. Muy bien. Entonces, el proyecto siempre va a tener un propietario, un dueño, un cliente, eh, un mandante. Hay varios nombres que se le da al propietario, ¿no? El empleador también se le dice en algunos modelos. Muy bien. Entonces, este cliente es generalmente una empresa que tiene interés en invertir en algo. Tiene un plan estratégico y dentro de ese plan estratégico tiene definido un portafolio, una cartera de proyectos. Muy bien. Entonces, muchas veces tienen esta cartera de proyectos, pero no tienen una organización que ejecute proyectos y por lo tanto recurren a estos contratos que se llaman EPCM, que son contratos de gestión de proyectos. EPCM son las siglas en inglés de Ingeniería, Procura y Gestión de la Construcción. Bien, entonces recurren a esto o tienen dentro de su propia organización interna este departamento que funciona a manera de EPCM, que se encarga de llevar a cabo los proyectos y para eso tiene distintas alternativas. Tiene distintas alternativas que puede ir utilizando, como por ejemplo hacer lo que se llaman contratos de tiempo y materiales, ¿no? Vamos a conocer qué cosa es un contrato de tiempo y materiales, contratos de tipo EPC, es decir, ingeniería, procura y construcción, contratos de costo fijo, que podrían ser lo que llamamos la suma alzada, o contratos de costo reembolsable. Entonces quiere decir que existen varios sistemas de contratación y varias modalidades de contratación que tienen que ver con el trabajo que hay que ejecutar y la forma como se va a pagar. Bien. Dentro de estos modelos también existirían los subcontratos. Entonces, dependiendo de cuál modelo vamos a utilizar, el manejo de subcontratos. Y esto es porque el propietario, el dueño, a este tipo de PCM, donde encarga a un agente, a un representante, que lleve a cabo sus proyectos. ¿Muy bien? Bien. Entonces, dijimos que EPCM son las siglas en inglés de Ingeniería, Procura y Gerenciamiento de la Construcción. ¿Bien? Esto es importante porque se está entendiendo que este contrato EPCM, este contratista EPCM, que funciona como un agente del dueño, como un representante del dueño, lo que hace, o lo que se le encarga, lo que es una ingeniería, es decir, diseñar el proyecto para poder construirlo. Va a hacer las compras, la procura, lo que se entiende como la procura, lo va a hacer a nombre del dueño, es decir, va a hacer toda la gestión de compra, pero al final el que es el propietario, es el dueño. ¿Bien? El que va a firmar el contrato, la orden de compra es el dueño, y el EPCM va a funcionar como un agente, como un representante. Y además, dentro de esta procura va a estar los contratos de construcción, contratistas, y el EPCM lo que va a hacer es gerenciar la construcción, es decir, va a representar al dueño ante el contratista, se llama el gerenciamiento
de la... Entonces, bajo este modelo, vamos estableciendo una relación en la cual hay un cliente, un propietario que firma un contrato EPCM con una empresa especializada, que son grandes empresas mundiales, que a su vez es intermediario para la relación con los contratistas. ¿Bien? Pero ojo que el contrato del contratista es con el dueño, no es con el EPCM. El EPCM es un agente, o sea, es alguien que facilita al propietario la definición o la obtención de estos proveedores, de estos contratistas. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Esto se maneja a través de las mejores prácticas, a través de los modelos de contrato y a través, pues, claramente de el buen manejo de la relación. El consultor de PCM lo que hace es extender las capacidades de gestión del cliente. Por ejemplo, pongamos un caso en el cual un grupo de médicos, ¿no?, decide asociarse para construir una clínica. Evidentemente, es su área de especialidad y entienden pues que dentro de su plan estratégico de empresa está construir una clínica. Entonces, un grupo de médicos pues no tiene el manejo técnico para construir una clínica. Lo que tiene es el conocimiento de cómo operar, cómo manejar una clínica, pero no de cómo construirla. ¿Bien? Entonces recurre al EPCM, que es una empresa especialista probablemente en construcción de hospitales, para que lo apoye. Por eso habla de la extensión de las capacidades, para que apoye en esta actividad que no tendría este grupo de médicos para construir clínicas y extiende esto a través del EPCM. Entonces es un contrato de mucha confianza, tiene que haber mucha confianza. Muy bien. Existe otra alternativa cuando está el EPCM o cuando el propietario sí tiene ciertas capacidades técnicas, que es el contrato de tipo EPC, Ingeniería y Construcción. Muy bien, es lo que internacionalmente se conoce como el contrato llave en mano. ¿Por qué es llave en mano? Porque el contratista desarrolla la ingeniería, es decir, la ingeniería con la cual se va a construir. En este caso, el contratista hace las compras, es decir, él está comprando, no el dueño, está comprando el contratista. Y se entiende que estas compras no es solamente del material de construcción, son las compras relacionadas con el equipamiento, con aquello que va a quedar instalado en el proyecto y ejecuta la obra, construye. Entonces, si el bien el EPCM era un contrato de gestión, el EPC es un contrato de construcción. Un contrato de construcción que generalmente se hace a precio fijo o a suma alzada por la experiencia, por la experticia que tiene esta empresa, EPC, y le garantiza al dueño, al propietario, que por un precio establecido, un precio determinado, le va a entregar una planta o una instalación funcionando. Funcionando, por eso se llama llave en mano. Yo te entrego la llave para que tú lo eches a andar. Yo hago todo, te doy la llave y tú lo echas a andar. Muy bien. Entonces, este es el modelo llave en mano, o modelo EPC. La diferencia que la hemos ido mencionando a lo largo de la explicación con el contrato EPCM es que la relación de cliente con EPC es una relación contractual. El EPC se relaciona con los contratistas, sus proveedores, sus contratistas, pero ellos son los que se relacionan. Es decir, aquí no hay una intervención del dueño. El dueño lo que hace es contrapartear, es decir, hace la contraparte, revisa, ve que el plazo, digamos, el alcance del contrato se cumple. Entonces, es importante entender la relación que es la de responsabilidad del diseño y el producto final. Entonces, aquí hay un tema interesantísimo con el tema de los riesgos. Es decir, en el contrato de PCM, realmente los riesgos los está asumiendo el cliente. El EPCM muchas veces es un contrato que lo conocemos como el contrato sin riesgo, pero es sin riesgo para el contratista. ¿Bien? Mientras que en el contrato de EPC es un contrato de alto riesgo para el contratista porque tiene que fijar un precio con una ingeniería que está
prácticamente en un nivel de ingeniería básica, no es una ingeniería completa. Tiene que desarrollar la ingeniería, tiene que desarrollar el diseño. Entonces, para poder fijar un precio sin tener ingeniería, hay que entender pues, que hay que incluir dentro de los precios lo que se conoce como los riesgos. Muy bien. ¿Cómo funciona entonces esta relación EPC y EPCM? Bien. Como le dijimos hace un rato, el cliente provee siempre una información básica. Es decir, el cliente en una etapa previa del ciclo de vida del proyecto ha encargado o ha realizado lo que se conoce como un estudio de factibilidad. Bien, dentro del ciclo de vida entendemos que hay un estudio de perfil, hay un estudio de prefactibilidad y finalmente hay un estudio de factibilidad. El producto más importante de un estudio de factibilidad es lo que se llama la ingeniería básica. Entonces, va a haber una ingeniería básica, o FED. ¿Qué significa FED? Significa en inglés Front-End Engineering Design, o sea, es una ingeniería, un diseño de ingeniería previo, un diseño previo. Por eso es básico, no es una ingeniería para construir. También puede recurrir al EPCM para que el EPCM sea el que desarrolle, a partir de esta ingeniería básica, la ingeniería de detalle. Si nosotros tenemos como producto la ingeniería básica, vamos a recurrir a los EPCs para que desarrollen la ingeniería de detalle. Bien, la ingeniería de detalle es el desarrollo de ingeniería que permite construir, porque tiene detalles de construcción. ¿Bien? Entonces, estos distintos productos que pudieran ser también la ingeniería básica y el detalle, o plantas modelo, o sea, plantas a escala, van a generar distintos tipos de relaciones contractuales, como por ejemplo, contratos EPC, de precio fijo, tiempo y materiales, contratos directamente de construcción, ¿no? Dependiendo de la modalidad que se vaya escogiendo. Y esto implica que va a haber un nivel de supervisión o va a haber un EPCM interno, como dijimos hace un rato. Es decir, si es un EPCM externo, un contratista EPCM, él va a hacer esta función de supervisión, pero si el propietario tiene su propia organización EPCM, tipo EPCM, por ejemplo, una PMO, una Project Management Office, o oficina de gerencia de proyectos, entonces él va a hacer esa relación. Entonces, todos estos conceptos que estamos comentando, los vamos a ver evidentemente en mayor profundidad en el curso, el programa de especialización de contratos, compras y adquisiciones. Entonces, por eso es importante ahora, en este momento, en esta charla, ir captando toda esa potencialidad de lo que podemos aprender en este curso. Muy bien. Entonces, teniendo claro estos distintos modelos o formas de ir enfrentando los proyectos, vemos que existen lo que se llaman los otros modelos internacionales de contratación. Solamente por mencionar algunos, porque son varios, pero los más usados en el Perú y los más conocidos en el Perú son el modelo FIDIC y el modelo NEC. ¿En qué consiste el modelo FIDIC? FIDIC son las siglas de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. ¿Bien? Es una organización mundial que tiene más de 100 años de existencia y que tiene su sede en París. ¿Bien? ¿Qué cosa ha hecho FIDIC a lo largo de los años? FIDIC ha ido estableciendo modelos de contratación de obras de ingeniería altamente estandarizadas. Es decir, cuando hablamos de estandarizadas, significa que dependiendo de la modalidad de contratación, va a haber un grado de estandarización o de similitud en las cláusulas del contrato. Todos los modelos FIDIC tienen 21 cláusulas. Bien, ¿cuáles son los modelos FIDIC? Empecemos por ahí. Son varios, pero hablemos de tres importantes. El modelo de diseño y construcción, perdón, el modelo de construcción, conocido como el libro rojo, porque la carátula del libro es roja. El modelo de diseño y construcción, conocido como el libro amarillo. Y el modelo EPC o llave en mano, conocido como el libro plata.
Muy bien, entonces estos libros se conocen por el color de la carátula y lo importante o lo interesante de todos ellos es que todos tienen 21 cláusulas y básicamente son las mismas cláusulas con algunas excepciones, como por ejemplo la cláusula 5 podría tener una diferencia en los modelos, la cláusula 8 también tiene alguna diferencia en los modelos, y la cláusula 12. Principalmente esas tres cláusulas no son exactamente iguales en los tres modelos. Muy bien. Pero el resto, las otras 18 cláusulas, sí son las mismas. Son las mismas cláusulas, por eso hablamos de estandarización. ¿Y por qué estas tres no son las mismas? Porque dependiendo pues de la modalidad del contrato, si es construcción, diseño y construcción de llave en mano, esto es lo que va a marcar la diferencia. Y otro tema importante dentro de este modelo FIDIC son las cláusulas 20 y 21, que tienen que ver con la parte de reclamos y controversias, donde se ha privilegiado, se ha potenciado la participación o la intervención de lo que se conoce como juntas de resolución de disputas. Muy bien, que en la Ley de Contrataciones del Estado también lo ha incorporado y que son temas que les dedicamos un buen tiempo en el curso por su importancia, por su relevancia dentro de la gestión contractual. El otro modelo que también ya entró con fuerza en el año 2019 a raíz de los Juegos Panamericanos es el modelo NEC. NEC significa New Engineering Contract, nuevo contrato de ingeniería, que es un contrato, un modelo desarrollado en Inglaterra allá por el año 1993 y que ha ido evolucionando y que ha ido tomando pues este nombre NEC 1, NEC 2, NEC 3 conforme ha ido evolucionando y ya estamos en el NEC 4. Lo interesante del NEC 4 es que ha recogido gran parte de la experiencia que se tuvo con el modelo NEC 3 en los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos, ustedes saben que a nivel de, por lo menos de infraestructura, fue bastante exitoso, y esto se logró gracias a este modelo NEC que se hizo en un convenio de gobierno a gobierno, un contrato de gobierno a gobierno, entre el gobierno peruano y el gobierno inglés. Dentro del modelo NEC destaca lo que se llama el contrato de ingeniería y construcción, el SC, que es un modelo adecuado para cualquier contrato de construcción donde hay un empleador, un propietario, un dueño y un contratista en cualquier industria. Entonces, en el curso vamos a ver un poco del modelo NEC, un poco de su historia, un poco de la experiencia. En el Perú todavía no hay mucha experiencia porque la única experiencia que tenemos es la de los Juegos Panamericanos, pero ya, por ejemplo, en la reconstrucción con cambios se está utilizando el modelo NEC. Muy bien. El modelo NEC tiene lo que se llama las distintas opciones. Hay 6 opciones dentro del modelo NEC que dependen del tipo de contrato. El modelo de los Juegos Panamericanos fue la opción A, que es lo que se llama el contrato de precio con calendario de actividades. Fue un contrato básicamente de precio porque era de costos reembolsables, pero que había que cumplir con ciertas metas. No podía excederse de cierto valor. Y el contratista se excedía de ese valor, tenía que asumir la diferencia. Pero si el contratista ahorraba, es decir, lograba hacer la obra por menos de ese valor meta, entonces el contratista recibía un bono, que era la mitad del ahorro. Va a entrar también con fuerza lo que se llama la opción F, que es el contrato de gestión. ¿Bien? Entonces, en el curso vamos a hablar de cada una de estas opciones y lo que podemos sugerir ya, desde ya, es que vayan investigando sobre estos modelos NEC porque tanto FIDI como NEC se están utilizando, sobre todo ahora que hay estos convenios, estos contratos gobierno a gobierno, con el gobierno inglés, con el gobierno coreano, con el gobierno francés, para hacer obras de relevancia, de gran importancia en el Perú, obras de infraestructura, y tenemos que estar nosotros al día en este tipo pues, de modelos de contratación. Muy bien, entonces, en pocas palabras, hemos hecho un recorrido de conceptos importantes que evidentemente pues en el curso se van a ir desarrollando con mayor énfasis, con mayor profundidad. Para eso les voy a presentar el temario,
¿no? Primero vamos a hablar de un entorno, es decir, dónde estamos ubicados, dónde estamos posicionados en el mundo en lo que se refiere a gestión de compras, adquisiciones y contratos. Vamos a ver esta parte de planificación que, como bien ya les mencioné hace un rato, tiene una importancia fundamental en la gestión de un proyecto. Tenemos que gestionar, tenemos que planificar los proyectos adecuadamente para poder garantizar que pudiera haber una probabilidad alta de éxito. Vamos a ver los modelos FIDIC y los modelos NEC. Vamos a ver estos estándares, vamos a verlos al detalle, vamos a conversar de ellos, vamos a ver la importancia que tienen en la contratación tanto pública como privada, porque si bien la contratación pública se basa en la Ley de Contrataciones del Estado, también la ley admite el uso de estos modelos internacionales. ¿Muy bien? Vamos a ver entonces también ya la parte propiamente de ejecución de las adquisiciones. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuándo decidimos hacer un contrato a suma alzada? ¿Cuándo decidimos hacer un contrato a precios unitarios? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos por uno o por otro? ¿Cuáles son los riesgos que se asumen en uno u otro modelo, en otro sistema? Además, ya que se trata de proyectos, la parte de control es fundamental y dentro de este control tenemos control de avance, control de costos, control de riesgos, control de comunicaciones, control de suministros. Entonces, esta parte de control es fundamental porque un buen control garantiza un buen resultado. Si no tenemos un buen control, muy probablemente no vamos a tener un buen resultado. Pero para tener un buen control tenemos que tener una buena planificación, porque el control consiste en revisar, auditar, seguir lo planificado para poder proyectar los resultados finales en forma anticipada. O sea, los sistemas de alerta temprana que nos dan los mecanismos de control son también un tema importante dentro del curso. Vamos a ver algo de contratación pública a través de la Ley de Contrataciones del Estado y la relevancia que tiene el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, dentro de la normativa, ¿no? La norma pública para comprar. La Ley de Contrataciones del Estado es una ley que ha ido cambiando en el tiempo, ha ido incorporando nuevos elementos bastante modernos y a la vanguardia, ha tenido que tener una adecuación como consecuencia de la pandemia, ya que había una serie de situaciones que no estaban previstas en la ley y que ha sido necesario, pues, muy rápidamente recogerlas para poder manejar la situación en la mejor forma posible, siempre cuidando los intereses del Estado y de los contratistas, evidentemente. Y finalmente, el cierre de la adquisición, o sea, cuando damos por terminada una compra, cuando damos por terminada la relación contractual y cuando es que ya el propietario, el dueño, puede empezar a hacer uso de aquello que compró, aquello que se construyó, porque claramente que el objetivo de una compra no es la compra misma. El objetivo de la compra es lo que esa compra o ese contrato va a brindar una vez que esté instalado, una vez que esté funcionando. Y eso es lo que realmente le interesa a los propietarios. La necesidad de comprar, la necesidad de hacer un proyecto, la necesidad de ejecutar y controlar, es con una mira superior, que es la de operar, ¿bien? La de brindar un servicio. Bien, entonces, ¿cómo se evalúa su participación en, perdón, en este programa? Se forman grupos de trabajo, entre los participantes, grupos que van a ser probablemente aleatorios, tratando de que sean lo más homogéneos posible para poder compartir mejor los conocimientos, que van a ir desarrollando a lo largo del programa un trabajo que se va a entregar finalmente, ¿sí? Y que va a tener varias etapas, desde la planificación con todos los documentos relacionados de una compra, manejo de contratos y adendas, valorizaciones y solución de controversias o resolución de reclamos. ¿Bien? Entonces este trabajo va a ser evaluado y va a ser presentado, va a ser expuesto por los alumnos, por el grupo, en
distintas fechas. Bien, va a haber una presentación final y va a haber presentaciones parciales. Y además va a haber exámenes escritos que van a ser de opciones múltiples o de desarrollo. Los que son de opciones múltiples van a ser 7, de los cuales 2 van a quedar anulados, los de nota más baja. Y va a haber exámenes desarrollados que no se anulan. Entonces, es importante, pues, mantener un nivel de estudio para poder aprobar este programa de especialización. Y para concluir, vamos a ver cuáles van a ser los beneficios de participar en este programa de especialización. Como le decía más temprano, este programa organizado por la Universidad de Piura, ya hace muchos años, ya estamos en una versión, no recuerdo el número, pero es bastante alta, tiene la característica de ser una alianza entre la Universidad de Piura y el PMB Consulting Group, que provee una certificación global REP. Es decir, es un proveedor autorizado del PMI de capacitación en conceptos del PMI. ¿Bien? Además, PMB tiene registro de consultor calificado del PMI. Nuestra metodología es innovadora. Ahora están de moda las clases virtuales, pero la Universidad de Piura, mucho antes, yo diría varios años antes de lo que ha ocurrido ahora, ya había desarrollado una plataforma, tiene desarrollado una plataforma de capacitación virtual que ha ido mejorando con el tiempo, ha ido innovando y ha ido evidentemente actualizándose con la situación actual. Todos los instructores, los trainers, los consultores que participan en este programa y que pertenecen a PMB Consulting Group son personas de mucha experiencia en los distintos campos de proyectos, en los distintos campos de adquisiciones, en los distintos campos de controversias contractuales. Entonces, van a tener ustedes de buena mano toda esta transmisión de conocimiento que no es solamente desde un punto de vista teórico, sino también de un punto de vista práctico. Vamos a compartir casos, vamos a compartir ejemplos, vamos a hacer ejercicios de aplicación. Entonces, es un programa muy completo, es un programa muy desarrollado, que es bastante interesante participar. Todos los instructores son internacionales, todos han trascendido las fronteras del Perú, y esto pues le da un altísimo nivel al programa. Si ustedes cuentan con una certificación del PMI, como por ejemplo un PMP o un PGMP, este curso otorga 80 PDUs que son más que suficientes para renovar su certificación. Muy bien. Si ustedes tienen una certificación con este curso, solamente por el hecho de completarlo, van a tener los suficientes PDUs, que son las unidades de desarrollo profesional, que exige el PMI para renovar una certificación. Muy bien. Entonces, esto es cuanto quería compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer, con todo gusto podemos estar atendiéndolo. Y Graciela seguramente nos va a querer comentar algo acerca ya de la parte administrativa y logística del curso. Gracias, ingeniero. Igual hay un alumno levantado la mano. No sé si quiere compartir su duda. Me lean. Sí, por Para favor. que pueda hablar. O más consultas, igual pueden escribirlo en el chat. Creo que él tiene que activar su micrófono, porque yo no tengo control. Sí, activar su micrófono. Albert, ¿quieres consultar algo? Aquí tenemos el costo. Eso lo puede explicar Graciela. El curso está empezando el 6 de abril. Su costo es de 5.900. Igual todos los participantes a esta charla tienen el 15% de descuento. Las clases son martes y jueves de 8 a 10:30 de la noche. ¿Alguien más que quisiera hacer una consulta? ¿En qué tipo de industrias, en qué tipo de empresa trabajan que pudiera ser interesante para ustedes? ¿Alguien quiere participar? Lo importante de estas clases virtuales
es la participación. O sea, lo que buscamos es tratar de que el alumno se sienta lo más cercano posible a una clase presencial. No siempre va a ser posible, pero tratamos, como le decía, como tenemos ya mucha experiencia de muchos años, y no solamente por la pandemia, sino muchos años ya atrás, en cursos virtuales, tratamos de fomentar la participación, ¿no? De que los alumnos pregunten en voz alta, que se sientan en confianza de que todas las preguntas que hagan van a ser respondidas por nuestros consultores, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor. La fecha de término del programa, nos pregunta Andrés, Graciela. Ok, Sí, a finales de agosto. finales de agosto, ¿Cuántas horas tiene el curso? 80, 80 horas. 80 horas. Que son las PDUs, las mismas 80 PDUs. Sí. Hay una pregunta de Rosángela. ¿Se hablará en el curso? Sí, ¿se hablará en el curso sobre los sistemas RPS? ERPS. Tradúceme, por favor, ERPS, ¿a qué te refieres? Coloca EEP. ERP, ¿te refieres a los sistemas de gestión? ¿Es a lo que te refieres? Los sistemas de gestión corporativa, como SAP, claro, es un ERP. Ok. No se habla particularmente de los ERPs, SAP, JD Edwards, es decir, hay varios sistemas ERPs, pero se habla de la implementación de proyectos. Muy bien. Entonces, si hablamos de una implementación de proyectos, como les dije hace un rato, el proyecto puede ser de cualquier especialidad. El proyecto puede ser de ingeniería, el proyecto puede ser informático. Y si existe interés en particular de gestionar proyectos de ERP, sí tenemos consultores que trabajan, que son ingenieros de sistemas, y que han trabajado proyectos de implementación. Entonces, no te puedo decir que específicamente de proyectos de implementación de sistemas ERP, pero sí va a haber seguramente mucha referencia al tema, ¿no? Y la idea es que nos abstraigamos un poco y tratemos de enfocar el proyecto como algo más global, independientemente del tipo de proyecto, porque así hemos tenido alumnos pues, que trabajan en distintas industrias, no solamente de construcción, eh, y han logrado, pues, digamos, relacionar los conceptos con su propia realidad. Y lo otro es que cuando hay un alumno que tiene un tema pues, muy específico, enriquece la clase porque con su participación logra dar mayor claridad a los conceptos que se van virtiendo. ¿Bien? Eso es lo que te podría decir sobre tu consulta. Natalia, el descuento del 15% es para los que han participado a esta charla. Aproximado plazo para poder tener ese descuento. Sí, preguntan hasta cuándo tendrían chance de inscribirse aprovechando este beneficio. Tienen 2 semanas. Andrés León, es la misma pregunta también que Natalia. Tienen 2 Sí. semanas de descuento del 15%. Graciela, me decías que el curso empezaría en abril, ¿no es cierto? Sí, el 6 de abril. 6 de abril, o sea, estamos justamente en el plazo, ¿no? De aquí al 6 de Sí. abril para poder aprovechar este descuento. Es interesante, valioso. PDU contra plata. A ver, en realidad, el PDU es una exigencia del PMI para las personas que tienen una certificación. Sin embargo, si tú lo que quieres es obtener una certificación, el PMI no te exige PDUs. El PMI lo que te exige es una cantidad de horas de capacitación, ¿no? Capacitación formal. Y eso sí vale. Eso, o sea, este curso sí te otorga esas horas, porque este es de 80 horas y el PMI te exige, si no me equivoco, 30. Entonces, con esta capacitación sí tendrías las horas suficientes de capacitación para poder acceder a una certificación, ¿bien? Pero el PDU como tal, como concepto, realmente es lo que el PMI pide para
renovar certificaciones. Creo que ya no hay más consultas. Parece que Igual ya si no hay. tienen alguna duda, ajá, si tienen alguna consulta o duda, pueden escribirnos a graciela.herrera@uded.edu.pe. Igual, señorita Valeria les estará mandando toda la información y información de la charla informativa a todos los participantes. Muchas gracias. Entonces cerramos Bien, la charla. muchas gracias a todos y espero verlos pues en el curso. Gracias, Graciela. Muchas gracias a todos. Hasta luego.